José Manuel Pichel es delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana. Buenas tardes y bienvenido, José Manuel Pichel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, Marina, gracias. Juan José Serrano es director de Fundaempleo, Fundación Valenciana para el Empleo y la Integración de la Comunidad Valenciana. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido Luis Bañó, que es presidente del CERMI, Comunidad Valenciana, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas tardes. Un saludo a José Manuel y a Juan. Estoy muy contenta de recibiros a los tres y de poneros a disposición y al servicio del público, así que me voy a callar ya y os voy a dar la palabra. La situación no es buena, pero seguís luchando y gestionando, y lo que es más, y eso lo agradezco muchísimo, apoyando a quien os lo pide. Actual situación de empleabilidad e inclusión en la sociedad fuertemente afectada por la COVID-19. Le voy a dar la palabra a José Manuel Pichel. José Manuel, adelante, por favor. Pues bien, ¿cómo estamos en el empleo de personas con discapacidad? Pues si no hay empleo para la mayor parte de la gente, para nosotros también es más difícil. ¿Qué estamos haciendo desde el Grupo Social 11? Tenemos como tres caladeros de empleo, que unos nos van mejor y otros peor, pero desde luego, por ejemplo, pues en el tema de vendedores, tenemos en la Comunidad Valenciana, tenemos 2.500 vendedores de la ONCE. Obviamente, ahora al no haber bares, pues es complejo que podamos meter más gente. Tenemos que reasignar, dar vacaciones e incluso agradecer a los clientes que nos digan, ya que no me gasto el dinero en el bar, pues compro unos coponcitos o unos juegos de la ONCE. Por tanto, ahí bien. Y después, pues la gente que tenemos, por ejemplo, en hoteles, pues están en ERTE, claro que sí, y algunos pues veremos a ver hasta cuándo. Y así está un poco nuestro sector. Por tanto, desde luego, con este tema encima sin bares, estamos cayendo cerca del 20% en las ventas y, en fin, creemos que a pesar de todo tenemos que prepararnos para el día que nos los abran y que las cosas vayan bien. Juan José Serrano, adelante. Bueno, coincido bastante con lo que está comentando y lo que ha dicho ahora José Manuel, porque es cierto que en la actualidad estamos pasando una situación muy complicada. Realmente los centros especiales de empleo actualmente en la parte de hostelería, salvo los hoteles, lavanderías y demás, no tienen una incidencia muy importante, pero sí en la industrial. Y es cierto que bueno, todos sabemos que actualmente Ford pues ha reducido también su producción. Aquí es una parte industrial muy grande que muchos centros están dependiendo de ahí. Pamesa, cerámicas, el otro día nos desayunábamos con la noticia de que llevan perdidos más de 30 millones de su facturación, que aunque para ellos es a lo mejor no mucho, pero para nosotros, que somos los que estamos anexos a ellos, pues está suponiendo el que ya no contraten con los centros, con lo cual se ha perdido aproximadamente unos 100, entre 80 y 100 puestos de trabajo de personas con discapacidad que a través de centros especiales de empleo practicaban manipulados de cerámica, de trencadís, etcétera, con Pamesa. Si eso lo trasladamos también a la parte de Ford y a otras partes industriales, quizás no tan grandes, pero no menos importantes, pues nos estamos encontrando con que el sector, por la parte industrial de fabricación, manipulado, también está notándose muchísimo a la hora de la contratación, de los ERTES y todo lo que va anexo a ella. Y lo que está dando pues es generar un nivel de desatención a las personas con discapacidad muy grande. Que para ellos, que es fundamental para muchos de ellos, ¿no? Dotar de una rutina y de una vida digna. Y lo hemos hablado muchísimas veces cuando hemos tenido tertulias, que una parte muy importante de la integración de la persona dentro de la sociedad con discapacidad es precisamente la laboral. Le hace integrarse con personas que no tienen discapacidad, que están en el mercado ordinario junto con ellos, les hace integrarse también en la sociedad, pues porque se sienten no solamente importantes, sino también útiles, y eso está haciendo que de alguna manera a nivel personal les permita incorporarse mejor a lo que es la sociedad. Claro, si eso les falta y vuelven otra vez a lo que tenían antes, de estar en casa, de no salir, de no moverse, aunque sea en un ERTE y estén cobrando, me da lo mismo. El no salir de casa ya
conlleva ese tipo de problemática. Y quizás sí que se vea una luz al final del túnel. Todo no es si volverá a la normalidad, obviamente con las pérdidas que va a acarrear económicas que se está acarreando todo este tiempo, pero eso ¿cómo lo explicas o cómo sostienes, ¿no? a estas personas? Luis Baño. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que José Manuel y Juanjo han dicho. Sí, el problema de todo el COVID y toda la situación que estamos atravesando hacia las personas con discapacidad y concretamente en el empleo esto ha visto afectado, pero no de ahora, sino ya de antes. Y se ha visto claramente, es un ejemplo en la propia encuesta del INE de finales de diciembre, donde bueno se veía claramente que la tasa de empleo de las personas con discapacidad que en el 2019 se situaba en un 25,9, que son 41 puntos inferiores a la del resto de la población, ¿no? Por lo tanto, ahora mucho más que nunca es necesario implementar nuevas medidas dirigidas a promover la inserción laboral de personas con discapacidad, como por ejemplo lo que siempre venimos reclamando, una cuota de reserva en las medianas empresas o un aumento del 2% actual en las grandes de manera proporcional al número de personas trabajadores que se tiene, ¿no? Porque la imagen que refleja esta encuesta de esto del INE totalmente se ha visto agravado aún más como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Por lo tanto, es fundamental en este momento construir una cosa que desde CERMI le hemos dicho muchísimamente a la propia labor, es decir, a la Consellería, es decir, elaborar un plan específico de formación y empleo para personas con discapacidad, ¿no? Por ser uno de los colectivos más perjudicados en la pandemia, asociado a medidas presupuestarias que incentiven específicamente la contratación de personas con discapacidad severa con los apoyos necesarios, incluido también la asistencia personal. José Manuel, como delegado territorial, yo sé que en este tiempo, y además preocupado siempre por las personas de una manera pues casi personal, yo creo que sé que en este tiempo habéis tenido que trabajar mucho más, no sé, ¿cuándo para la cabeza, cuándo para el corazón, de dónde sacáis fuerzas, ¿no? para seguir? Bueno, nosotros lo primero que tenemos, yo siempre digo que hay que adaptarse a los tiempos, quiere decir, si los vendedores, y hay que adaptarse a los tiempos y a tiempo, y cuanto antes te adaptes mejor. Y además, como yo digo, hay que venir ya llorado de casa y hacer cosas, ¿no? Desde luego, pues, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, pues todos los vendedores, que es la mayor parte de la gente, que trabajaban más tarde de las 6 de la tarde, pues ahora pues, o bien a algunos le estamos dando vacaciones hasta que empiecen los bares, a otros le estamos cambiando sus horarios a mediodía, porque hay muchos comercios que se abren a mediodía, y pues nos dedicamos a ellos. La gente ciega, que en general pues hay gente que vive sola, pues la llamamos mucho, hemos incrementado todos los sistemas de apoyo, sobre todo dos de ellos. Uno, el tema del voluntariado, para lo que haga falta y para llamarles incluso y hablar un ratito con ellos. Y dos, y muy importante, en hacer muchas actividades telemáticas por Zoom. Tenemos un plan para que toda la gente mayor podamos dar todo tipo de clases por Zoom. Y eso, cuidado, que hemos descubierto cosas novedosas, que quizá de futuro no nos podíamos imaginar. Es verdad, cuántas cosas se pueden hacer todos los días de forma telemática, e incluso, de verdad, que contra la soledad, que es una lucha que hay que tener, creo que eso es una cosa buena, las de las pocas que hay, que podemos resolver en el futuro. En una crisis como esta, buscáis apoyos, habláis con muchísima gente, que no sé si para ayudas, subvenciones, para adelantarse a los tiempos desde las diferentes delegaciones, digo, que representáis. Juanjo, por ejemplo. Sí, vamos a ver, nosotros ahora mismo lo que estamos intentando transmitir tanto a los centros que se encuentran dentro de la agrupación como a cualquier entidad que tenga una vinculación de empleo con las personas con discapacidad es reinventarse. O sea, estamos en un momento en que hay que reinventarse, hay que, a lo mejor, ciertas actividades que eran las propias de hace exactamente 6, 7 meses, un año, que se estaban llevando a cabo y que se podían hacer sin ningún tipo de problema, hoy en día está demostrado que ya no se pueden llevar a cabo. Bueno, pues hay que reinventarse, hay que modificar las actividades, hay que pensar
en nuevas actividades que se puedan desarrollar dentro de todas estas limitaciones que tenemos ahora y de todo este movimiento de precaución, de miedos, de tener mucha precaución, mucho cuidado a la hora de movernos, y eso está haciendo que tengamos que buscar otras alternativas, como es el teletrabajo, como es actividades a lo mejor más vinculadas a la informática, a las telecomunicaciones. Los centros especiales de empleo han tenido una peculiaridad siempre, por lo menos en la comunidad, que han sido pymes, y como tal, al ser pequeñas, les es fácil, son más flexibles a la hora de reinventarse y a la hora de poder hacer actividades nuevas o empezar nuevas actividades que a lo mejor no tenían nada que ver con las anteriores que estaban llevando a cabo. Oye, os voy a y eso hace un poco que se pueda mantener el empleo. Sí, os quería preguntar por la vacuna. Dicen que, bueno, van saliendo grupos de riesgo, de más riesgo, que nos dicen, no, ahora este grupo es de más riesgo y se prioriza, ¿no? Se habló ahora los bares, por ejemplo, que ha comentado José Manuel, dice, también nos han afectado el cierre de la hostelería. Obviamente, muchos vendedores son puntos de venta importantes. Y decían, bueno, los camareros, por ejemplo, pues y como están en contacto con el público, pues es un sector prioritario. ¿Y qué pasa, digo yo, con los vendedores, por ejemplo, de la ONCE? Que yo sí que lo he pensado, José Manuel. Pues mira, justamente cuando me has llamado estaba hablando de eso, y de eso sabe mucho Luis, que ha tenido reuniones con la secretaria autonómica recientemente. Vamos a pedir para todos los colectivos de riesgo de la discapacidad, desde luego vacunas. Una persona en silla de ruedas, una persona con grandes discapacidades, pues desde luego tenemos que vacunarlos pronto. Pero también, y ya digo que sabe mucho Luis, pues nosotros, la gente mayor ciega que vive sola, que depende de que alguien le visite, tiene que ser un colectivo de riesgo. Nuestros vendedores, vamos a hacer un proyecto, y ahí le pasaré los datos a Luis, que está liderando el tema de enviar documentación, Luis, para que todos nuestros trabajadores, que somos casi todos con discapacidad y que tenemos que tocar mucho más, que tenemos que, pues mucho más contacto, pero todos, pues debiéramos tener una prioridad también. Yo creo que, Luis, estamos en ello, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque, como tú has dicho, Marina, es un tema importantísimo y trascendental. Y ya hemos tenido reuniones con la consellera de Sanidad, el 28 de enero concretamente, para incoar además algo que está dentro de la estrategia de vacunación española. El último punto de la fase 1, que es la prioridad, que son las personas grandes dependientes de grado 3 desinstitucionalizadas, personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, pero no solamente esa parcela, sino personas que han solicitado el reconocimiento de la dependencia, personas que certifiquen médicamente que tienen intensas medidas de apoyo o necesitan intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, personas con discapacidad mayores de 65 años que viven en sus casas, servicios de asistencia domiciliaria que están realizando las diferentes entidades sociales. Como ha dicho José Manuel, estamos aportando listados en este momento a la Consejería de Sanidad. Estamos aportando listados simplemente en una línea de ayudar, en una línea de poder agilizar el proceso de la planificación. No lo estamos haciendo de ninguna otra manera, sino de ayudar a la Administración en esto. Y yo creo que el Movimiento Social de la Discapacidad, liderado por CERMI, Comunidad Valenciana, lo que pretende es ayudar a la Administración aportando estos datos, que algunos datos no lo tiene la propia Consellería, y ayudar en esta planificación y logística de la vacunación al colectivo de personas con discapacidad, que es una prioridad absoluta. Y además, hombre, obviamente, además hay que pensar en este sector, que cualquiera se va a pensar, que lo había hablado antes con José Manuel Pitzel, pero no he hablado con él antes, ni además en unos días, pero he pensado en este sentido, creo que es un sector prioritario. Pues no hace falta ser muy inteligente, igual que lo he pensado yo, pues lo pueden pensar las autoridades, porque están en pleno contacto con el público, por ejemplo, los vendedores de la ONCE. ¿Qué pasa con la vacuna también, Juan José Serrano? A ver, nosotros desde los centros especiales de empleo no tienes que olvidar que no dejan de ser pymes. Aunque tienen su contacto, como pueden tener cualquier vendedor, cualquier camarero, porque existe gente que está en esas actividades, pero también hay otros que están en naves, están en empresas, y siempre hemos reivindicado que queremos que se nos trate, se nos considere y se nos vea como cualquier otro trabajador o como cualquier otra persona. Entiendo que la vacuna debería de ser, salvo en casos excepcionales, como ha comentado Luis, de personas que
nosotros en los centros tenemos mayores de 45 años, gente con discapacidades severas, con discapacidad intelectual. Todo este tipo de personas sí deben de tener un acceso más directo a las vacunas. El resto de trabajadores que tenemos con discapacidades menos severas, pues entiendo que el tratamiento debe de ser el mismo que se le está aplicando a cualquier otro trabajador del mercado ordinario. ¿Cómo estáis aguantando, José Manuel Pichel, el tirón económico? A ver, obviamente, como todo el mundo, hemos pedido créditos. La ONCE ha tenido que pedir un gran crédito ICO para pasar estos tiempos. Pero fíjate, querría que me dieras algún tiempo para empezar a hablar del futuro, ¿no? Sí, adelante. Porque como todos estamos con pidiendo créditos, y menos mal que están ahora pues a buen precio, etcétera. Pero cuidado, que los créditos hay que devolverlos claro. Y hay que pagar los intereses, aunque sean pequeños, pero hay que pagarlos. Pero bueno, estamos así. Yo lo que sí quiero empezar es a lanzar ideas de que si queremos ser toda la gente con discapacidad iguales en la escuela, iguales en el ocio, iguales en el deporte, que ahora vienen los Juegos Paralímpicos, iguales en el amor, que el próximo domingo pues tenemos el Día del Amor, y por cierto hay un cupón del amor, y también iguales en el trabajo. Tenemos que empezar a reivindicar con contundencia los fondos de recuperación. Si los fondos de recuperación europea, de los que tanto se habla, no logramos, la gente con discapacidad y del tercer sector y del empleo, no logramos proyectos, algo estamos haciendo mal nosotros o algo están haciendo mal las autoridades que no nos los concedan. Por ejemplo, yo me voy, y Luis también lo está haciendo, y Juanjo, vamos a empezar a hacer proyectos de empresa. Por ejemplo, en España y en la Comunidad Valenciana tenemos que tratar de hacer que la Comunidad Valenciana sea la comunidad más accesible de Europa, y tenemos esas posibilidades. Si tenemos no sé cuántos millones de turistas que vienen, tenemos que tener algo accesible para todos. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Que estamos haciendo muchas cosas, si nuestros niños ciegos o con discapacidad todavía no tienen las aulas accesibles. Pues vamos a tener que pedir un proyecto potente para que las aulas sean de verdad accesibles para todos. Tenemos que hacer proyectos para que los empleos sean accesibles. Nuestros vendedores tendrán que tener las TPVs más modernas para que no tengan ya que tocar papel, para que sean iguales para todo tipo de discapacidades, etcétera. Y desde luego tenemos que plantear varias empresas como hacen otros para que nuestra gente pueda tengamos muchos empleos de acuerdo con los fondos de recuperación. Nos vamos a mover a tope y pedimos tanto a las autoridades que nos ayuden, pero nosotros también tenemos nuestra obligación. Yo, desde luego, mañana voy a presentar 5 proyectos. 5. Y otro día te los cuento porque no le quiero quitar aquí a mis compañeros. Tiempo a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso nos lo cuentas la semana que viene, porque tengo muchas ganas de escucharlos y sobre todo pensar en este sentido, como siempre, no puede ser de otra manera, José Manuel, no tan optimista, sino tan trabajador, ¿no? Por lo que tiene que trabajar, ¿no? Eso suena muy bien, que conseguir que la Comunidad Valenciana sea el territorio más accesible. Me gustaría saber qué opina Juan José Serrano. Bueno, José Manuel y yo es que precisamente estábamos esta mañana hablando de este mismo tema, tanto de la economía circular como de todos los fondos que se pueden de recuperación europeos donde se pueden aplicar para una industrialización. Creo que es importante que vayamos la Comunidad Valenciana hacia esa industrialización, porque fíjate que estábamos muy vinculados, muy encima del tema de la hostelería, del turismo. Ahora que hemos tenido este bacatazo, si hubiéramos estado más preparados a nivel industrial, donde hubiéramos tenido más actividad industrial de la que tenemos actualmente, posiblemente no hubiéramos notado esta crisis tanto como la estamos notando. Claro. Porque se hubiera mantenido más el empleo. Es algo que incluso es histórico, La Comunidad Valenciana siempre ha intentado, desde la parte política, pues vincular a la mayor parte de empresas a nivel industrial. Ahora tenemos un buen momento, como ha dicho José Manuel, para meter proyectos, para hacer proyectos, sobre todo proyectos innovadores, que es lo que creo que nosotros en la comunidad siempre nos ha caracterizado, que hemos sido muy innovadores en todo lo que hemos hecho, y creo que es un buen momento para aprovecharlo y, tal como ha dicho, pues presentar el máximo posible de proyectos e intentar darles viabilidad, por supuesto. Yo le doy las gracias a Luis y a Juanjo,
que cada vez que les llamo para este tipo de cosas, siempre están primero dispuestos a sus contactos, que son muchos, con alcaldes para buscar los lugares del proyecto y las ideas para echar una mano para todo. La verdad que en eso somos 3 personas que, igual Luis, tío, vamos a defenderlo a tope y bueno, a tope. Si nos los dan bien, y si no, seremos una pesadilla. Con lo cual, al final, os lo van a dar. Vamos, se lo tengo clarísimo. Bueno, aquí estamos los 3. No, sí. Sí, perdona, Luis, tira, Luis. No, y yo, Marina, lo que sigue, además, es lo que está diciendo... Estamos en los últimos minutos, Luis, te pido brevedad en el final. Sí, las situaciones y más en los fondos de resiliencia, no se ha tenido en cuenta el tercer sector, a este gran, importante y trascendental tercer sector desde un inicio, y es una gran pena por parte de la Administración. Ese rostro social que tienen que tener las políticas sociales y de acción social, destinar medidas de inclusión al tercer sector para que tenga un papel y tener acceso a los fondos, ha costado ir hablando, llamando. No ha habido un inicio o algo por parte de ellos inicial, sino que hemos tenido que ser, y somos nosotros los que tenemos que llamar a las puertas. Y eso no es de recibo. Queda claro. Luis Baño, presidente del CERMI, muchas gracias. Juan José Serrano, director de Fundampleo. José Manuel Pichel, delegado territorial de ONCE Comunidad Valenciana. Muchas gracias a los 3. Es un placer. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Marina. Gracias a ustedes por seguirnos. Mañana volvemos a las 4 en directo en este programa en las tardes de Plaza Radio. A su disposición todo el equipo. Rafa Alarcón, Belén Santiago, Tony Gómez y al micrófono Marina García. Hasta mañana y gracias por escucharnos.